La historia de Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado. Hola queridos. Bienvenido al canal donde profundizamos en las enseñanzas de la palabra de Dios, explorando las historias y lecciones que construyen nuestra fe. En el vídeo de hoy hablaremos de la fascinante vida de Enoc, uno de los personajes más intrigantes de la Biblia, conocido por ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Abarcaremos todo lo que la Biblia dice sobre él, su importancia espiritual, el significado de su nombre y los nombres de sus descendientes, además de explorar las tradiciones que giran en torno a su figura. Si te gusta contenido como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir trayendo vídeos como este. Emprendamos este viaje juntos. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue el séptimo patriarca después de Adán, en el linaje de Set, hijo de Jared y padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en la historia de la humanidad, 969 años. Se le menciona en varias partes de las Escrituras. Génesis 5, 21-24, presenta a Enoc como alguien que caminó con Dios. Hebreos 11, 5, destaca la fe de Enoc y cómo fue arrebatado sin gustar la muerte. Judas 1, 14-15, cita una profecía atribuida a Enoc sobre el juicio de los malvados. Enoc vivió 365 años, un número que muchos interpretan como simbólico, sugiriendo una vida completa, aunque otros consideran que su edad es literal, como ocurrió con otros patriarcas anteriores al diluvio. Dos Enocs en la Biblia. Es importante no confundir a Enoc del linaje de Set con Enoc del linaje de Caín, mencionado en Génesis 4 y 17. El primero, hijo de Jared, es descrito como justo y devoto de Dios, mientras que el segundo pertenecía a los descendientes de Caín, conocidos por su corrupción. La confusión entre los dos puede dar lugar a interpretaciones erróneas, pero la Biblia es clara al distinguir sus linajes. El primer Enoc, descendiente de Caín. El primer Enoc mencionado en la Biblia aparece como el hijo mayor de Caín, descrito en Génesis 4 y 17. Este Enoc está asociado con el linaje de Caín, marcado por la rebelión contra Dios. Caín, después de asesinar a Abel, construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Esta ciudad simboliza el alejamiento de la dependencia de Dios y el intento humano de construir un legado al margen del plan divino. Aunque este Enoc comparte nombre con el patriarca justo, sus acciones y contexto reflejan un linaje inclinado a la autosuficiencia y la corrupción moral, como lo indica el creciente desapego espiritual de sus descendientes. El segundo Enoc, descendiente de Set. El segundo Enoc, en cambio, pertenece al linaje de Set, el hijo de Adán que fue dado en sustitución de Abel, Génesis 5, 18-24. Este Enoc es un ejemplo de obediencia y cercanía a Dios. Se le describe como alguien que caminó con Dios, una expresión poco común en la Biblia, que enfatiza su comunión única con el Creador. Enoc, del linaje de Set, vivió 365 años, y su vida estuvo marcada por su fe y justicia, culminando en su arrebatamiento, en el que Dios lo llevó directamente a sí mismo, sin experimentar la muerte. Un contraste de linajes y propósitos. Los dos Enoc representan caminos opuestos en la historia bíblica.
mientras que el Enoc de Caín se asocia con la construcción de una ciudad y el desarrollo de un linaje centrado en la realización humana independiente de Dios. El Enoc de Set simboliza una vida de fe, sumisión y cercanía divina. Esta dualidad pone de relieve la elección fundamental que enfrenta la humanidad: seguir el camino de la autosuficiencia y la rebelión o buscar la comunión y la obediencia a Dios. Esta diferencia entre los dos hombres con el mismo nombre refuerza la importancia no solo del nombre, sino del legado espiritual que deja cada individuo. La relevancia de los dos Enocs en la teología cristiana. Teológicamente, los dos Enocs ilustran la tensión entre los reinos de Dios y el mundo. El Enoc de Caín nos recuerda las consecuencias de una vida separada de Dios, mientras que el Enoc de Set señala la recompensa de una vida de fe y obediencia. Esta distinción nos desafía a reflexionar sobre qué camino estamos siguiendo y qué legado espiritual estamos construyendo. Además, el justo Enoc anticipa importantes verdades teológicas, como el arrebatamiento y la inmortalidad prometidos a los fieles, mientras que el Enoc de Caín advierte sobre los peligros de una vida centrada exclusivamente en el materialismo y la autosuficiencia. La profundidad de la relación de Enoc con Dios. La frase «caminó con Dios», utilizada para describir la vida de Enoc, aparece en la Biblia solo en referencia a él y a Noé. Esta expresión indica una vida de intimidad, obediencia y comunión constante con el Señor. Esto muestra que Enoc vivió con rectitud en medio de una sociedad cada vez más corrupta, sirviendo de ejemplo para nosotros los cristianos, que también estamos llamados a ser luz en un mundo en tinieblas. Según Hebreos 11:5, Enoc fue arrebatado, porque tuvo un testimonio de que y agradó a Dios. El verbo usado, alcanzar, sugiere un acto directo de Dios, llevándolo de la tierra a su presencia. Fue tomado corporalmente, sin pasar por la muerte, acontecimiento único y misterioso, repetido solo con el profeta Elías, 2 Reyes 2:11. El significado profético de los nombres del linaje de Set. Los nombres de los descendientes de Adán a través del linaje de Set no son aleatorios, forman un mensaje poderoso sobre el plan de Dios para la humanidad. Vea el significado de cada nombre. Adán, hombre. 7 nominados. Enos, débil, mortal. Cainán, aflicción, lamento. Maalaleel, el Dios Santo. Jared, el bajará. Enoc, enseñando, instruyendo. Matusalén, su muerte traerá. Lemec, ausencia de esperanza. Noé, alivio, consuelo. Estos nombres, leídos en secuencia, forman una frase que refleja el plan de redención. El hombre, débil y mortal, en la aflicción, se lamentará, pero el Dios Santo descenderá, enseñando que su muerte traerá alivio y consuelo a los desesperados. Este es un claro presagio de la venida de Jesucristo, mostrando que el plan de Dios estuvo en acción desde el principio. El rapto de Enoc y el fin de los tiempos. La historia de Enoc a menudo se ve como un presagio del rapto descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Así como Enoc fue llevado por Dios sin pasar por la muerte, los fieles serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto nos recuerda que Dios tiene control sobre la vida y la muerte. La fidelidad es recompensada con la comunión eterna con Él.
Muchos cristianos ven en Enoc un paralelo con la eliminación de la Iglesia antes del juicio divino, el diluvio, en el caso de Noé. Esta historia nos da la esperanza de que, al final, los justos se salvarán del juicio. El libro de Enoc. El libro de Enoc es un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico, pero algunas tradiciones lo consideran valioso. Este libro, especialmente el primer libro de Enoc, es una obra apocalíptica que aborda temas como la rebelión de los ángeles caídos, los Nefilim, profecías sobre el juicio final, visiones sobre el fin de los tiempos. Aunque se cita en Judas 1, 14-15, los eruditos creen que el apóstol pudo haber usado una tradición oral en lugar del texto apócrifo directamente. El libro de Enoc no se considera inspirado, pero es interesante para comprender el contexto cultural y teológico del periodo intertestamentario. La lengua enoquiana, un mito moderno. En el siglo XVI, ocultistas como John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido un lenguaje angelical llamado enoquiano, supuestamente utilizado por Enoc. Creían que este era el idioma que se hablaba en el Edén y que se usaba para comunicarse con los ángeles. Aunque intrigante, esta acusación no tiene base bíblica y está asociada con prácticas ocultas condenadas por las Escrituras. El origen de la lengua enoquiana, la llamada lengua enoquiana, fue introducida en el siglo XVI por dos ocultistas ingleses, John Dee y Edward Kelly, quienes afirmaban haber recibido la lengua directamente de los ángeles durante sesiones de comunicación espiritual. Según sus registros, esta lengua se utilizaba para comunicarse con los reinos celestiales y contenía un alfabeto, una gramática y una estructura complejos, descritos como una forma de expresión primordial y divina. Los dos afirmaron que Enoc, el patriarca bíblico, habría sido el último ser humano en utilizar este lenguaje, reforzando la idea de su conexión con lo sagrado. Religión versus lo oculto. El lenguaje enoquiano trajo consigo profundos debates entre la fe cristiana tradicional y las prácticas ocultas. Si bien el legado de Enoc es ampliamente celebrado en la Biblia como un ejemplo de fe y obediencia, la apropiación de su nombre para justificar prácticas esotéricas plantea cuestiones éticas y teológicas. El mismo uso del nombre de Enoc por parte de los ocultistas refleja el intento de legitimar sus prácticas basándose en figuras bíblicas, lo que a menudo entra en conflicto con los principios de fe establecidos en las Escrituras. La mitología en torno al lenguaje. El lenguaje enoquiano rápidamente ganó el estatus de misticismo en la cultura occidental, siendo asociado con poderes sobrenaturales, como la capacidad de invocar ángeles o revelar secretos divinos. Sin embargo, muchos estudiosos consideran que el idioma es una elaborada invención de Dee y Kelly, diseñada para reforzar su posición en la corte inglesa y validar sus experimentos ocultistas. No hay evidencia concreta que vincule el lenguaje enoquiano con el Enoc bíblico, pero se ha convertido en un elemento fascinante de la historia del esoterismo. Impactos culturales y contemporáneos. El lenguaje enoquiano, aunque se considera en gran medida apócrifo, influyó en los movimientos esotéricos modernos, como la magia ceremonial y algunas corrientes de la teosofía. Además, ha sido representado en obras de ficción, películas y juegos, muchas veces vinculados a misterios sobrenaturales y poderes ocultos. Esto refuerza su permanencia como mito moderno que continúa capturando la imaginación popular, aunque desconectado de su contexto original. Enoc bíblico. Separar realidad de ficción.
es fundamental diferenciar al Enoc bíblico de la figura mitificada que aparece en prácticas ocultistas. Si bien el patriarca es venerado como un ejemplo de fe, justicia y cercanía a Dios, el lenguaje enoquiano se basa en tradiciones no bíblicas y a menudo contradice las enseñanzas cristianas. Para los creyentes, es un recordatorio de que debemos buscar la verdad en las Escrituras y evitar dejarnos desviar por conceptos que tergiversan o explotan la historia de figuras sagradas con fines seculares o místicos. El legado de Enoc. La historia de Enoc es una invitación a reflexionar sobre la vida que elegimos llevar. Nos muestra que 1. Una vida de comunión con Dios es posible, incluso en tiempos de corrupción moral. 2. La fe agrada a Dios y tiene el poder de conectarnos profundamente con Él. 3. La relación con Dios trasciende la muerte, apuntando a la promesa de la vida eterna. 4. Un modelo de intimidad con Dios. Enoc nos inspira a buscar una relación genuina e íntima con el Señor. En una época marcada por la corrupción y el distanciamiento de Dios, se destacó como alguien que no solo seguía los mandamientos, sino que vivía en constante comunión con el Creador. Su ejemplo nos desafía a priorizar la presencia de Dios en nuestras vidas, poniendo por encima de todo la oración, la meditación de la palabra y la obediencia. 5. El impacto de la fe en la eternidad. El testimonio de Enoc es un poderoso recordatorio de que la fe agrada a Dios y transforma el destino eterno. Vivió de una manera que agradó el corazón de Dios, y esto tuvo implicaciones directas para su vida después de la tierra. Su historia refuerza que no se trata solo de obedecer por obligación, sino de vivir una vida que refleje amor, confianza y entrega a Dios, lo que, al final, tiene repercusiones eternas. 6. Un llamado a la santidad en tiempos de corrupción. La generación de Enoc se dirigía rápidamente hacia el juicio divino que culminaría en el diluvio. A pesar de ello, mantuvo su integridad, demostrando que es posible vivir en santidad incluso en medio de la decadencia moral. Su vida nos recuerda que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra decisión de permanecer firmes en la fe, a pesar de las adversidades. 7. Una lección de esperanza para la Iglesia. El rapto de Enoc anticipa la promesa de que Dios no abandona a los suyos. Su ascensión es una declaración de que quienes caminan con el Señor, incluso en tiempos difíciles, tienen reservado un destino glorioso. Para nosotros los cristianos, este es un recordatorio constante de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que, como Enoc, estamos llamados a vivir de manera que nuestras vidas reflejen la gloria y la presencia de Dios hasta el momento en que estemos con Él para siempre. Además, el rapto de Enoc nos recuerda que el destino final de los justos es estar en la presencia de Dios, donde no hay más dolor, muerte ni corrupción. Conclusión. Enoc es un ejemplo de fidelidad y un anticipo del plan de Dios para el futuro. Su historia nos desafía a caminar con Dios en nuestro camino terrenal y nos llena de esperanza para el futuro. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de la historia de Enoc? ¿Has leído el libro de Enoc o conoces otras tradiciones asociadas con él? Escribe en los comentarios y comparte tus reflexiones. Si te gustó este vídeo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar siguiendo contenido edificante como este. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo estudio.